Todos los que estamos aquí estamos para acompañar a su esposa Lili, a sus hijos Grecia y Eric, a sus hijos políticos Narela, Ariel y a Benicio, que fue quien le dio las últimas alegrías a Hugo. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7 que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que es mejor ir a la casa de luto que a casa de banquete. Qué contraste, porque todos pensamos lo contrario. Ninguno de nosotros quiere morir. Es más, hemos visto a Hugo con qué ganas disfrutaba cada día los últimos tiempos, a pesar de su dolor. Mejor ir a la casa del luto que a una fiesta. Pero la Biblia nos explica por qué. Porque dice que aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Nosotros que vivimos tenemos que valorar cada día que estamos vivos, que Dios nos regala. Yo recuerdo de Hugo cuando éramos chicos, los dos vivíamos en el campo y era un poco distinto, porque cuando íbamos a la casa de los otros primos era jugar a la pelota, jugar a distintos juegos, pero a él le gustaba tener su chacrita. Entonces íbamos a 100 metros de la casa, él había cercado 5 metros por 5 y ahí teníamos los tractorcitos, las rastradiscos hechas con chapitas y jugábamos horas ahí. Y una frase que me quedó de aquella época, él me decía siempre: yo soy el día miércoles de la familia. Porque viste que dice, el fin de semana la pasás bien y te dura 2 días. Y el miércoles está como en el medio, y ya el jueves ya te preparás para el fin de semana. Pero se refería a que al tener hermanos mayores siempre él recibía la ropa de los mayores, como que... Pero era un chico alegre, hasta que sucedió la muerte del papá. Y un día nos encontramos arriba de la camioneta, me acuerdo de mi papá, en el cortejo hacia el cementerio del Cauré, donde él quiere que descansen sus restos, y íbamos sentados detrás, al lado del cajón. Esa imagen nunca se me borró. Íbamos mirando hacia atrás porque, a diferencia de Hugo, el tío Bogic, le decíamos nosotros, se llamaba Dionisio Milic, él falleció de repente. Fue una sorpresa. No tuvo una agonía prolongada. Y recuerdo que mirábamos hacia atrás y contábamos los vehículos que acompañaban. 105 contamos. Pero él perdió a su papá. Por eso cuando hace unos meses fue a conversar conmigo y charlamos 4 horas como nunca. Porque después nos dejamos de ver, él fue a Resistencia, sabemos que la peleó desde abajo, que comenzó con nada, con la ayuda de Lili, lograron hacer con esfuerzo lo que tienen, y llegó a vivir bien y a disfrutar de la vida los últimos años. Y nos encontramos y hablamos 4 horas y hablamos de todo. Y me llamó la atención las cosas que él decía, porque con ninguno de los que por allí escuchamos, que son religiosos, se podía hablar de la Biblia como con él. Él tuvo defectos y virtudes como lo tenemos todos. Pero él me contaba, yo eduqué a mis hijos, y me contaba, pero muy duro fuiste. No, me dice, ¿qué dice la Biblia? El padre que ama al hijo madruga en castigarlo, en corregirlo. Y él era duro en carácter, pero blando de corazón. Y, por ejemplo, me dice, yo le dije a Grecia,
Vos te vas a Villa Ángela, vas a elegir una congregación donde ir a una iglesia. Pero vos escuchá, pero mirá en la Biblia y seguí la Biblia. Porque ellos se pueden equivocar, pero la Biblia no se equivoca. Por eso cuando escuchaba ayer ese video que dejó grabado, era parte de lo que habíamos hablado. No me sorprendió lo que él porque eso él me había dicho. Y anoté las frases que él dice en el video y no las escuché de ninguno que llamando a ser religioso por allí haya dicho antes de morir. Porque es fácil decir, soy un agradecido cuando tenés una buena cosecha, te fue bien en un negocio, pero cuando estás en el lecho de muerte, decir lo que él dice en el video ese, por ejemplo, siempre creí en Dios, es lo más grande que existe en la tierra. Fíjense la conclusión que él llegó, que lo mejor que hay en la tierra es eso. Cuando hablábamos ese día me decía, a mí me ofrecieron incluso que un pastor me iba a declarar libre de cáncer. Y dice, no, a ver, ¿a qué llegamos? ¿Cómo un hombre le va a dar órdenes a Dios? Yo voy a vivir lo que Dios quiera y voy a morir el día que Dios decida. Yo estoy en manos de Dios. Si bien hago todos los tratamientos, procuro que la ciencia me ayude a superar y quiero sanarme porque quiero ver mis nietos. Pero él en el video dice, nos aconseja a los que estamos vivos, a los que escuchamos el video, crean en Dios. Con la gracia de Dios se vive bien. Y gracia es un regalo. No hay mérito en nosotros. Lo que él dice en ese video es bíblico y pocas personas reconocen así. Porque muchas veces creemos que por nuestro mérito, pero él dice por gracia de Dios se vive bien. Me toca irme de esta vida, pero me voy gozoso. ¿Quién de nosotros se anima a decir eso hoy? Es más, cuando nos levantamos hoy a la mañana, estábamos gozosos por lo que Dios nos da. Ella en su término, porque explica que cree que es la última vez que va a hablar y que ese video lo vamos a escuchar cuando Él ya no esté. Pero la Biblia dice que nosotros, si creemos en Dios, tenemos que estar siempre gozosos, en las buenas y en las malas, sabiendo que hay una esperanza después de esta vida. Ninguno nos queremos morir, porque Dios puso eternidad en el corazón de las personas. Por eso todo, aunque sabemos que vamos a morir, vivimos como si fuésemos eternos, porque en realidad somos eternos. La muerte causa tristeza y si no, leamos la palabra a Jesús cuando estuvo frente a Lázaro, que sabía que le iba a resucitar. Su amigo lloró, Jesús lloró ante la muerte. Por eso nosotros tenemos que ver que lo que Él nos ha dejado en ese mensaje es para nuestra vida. Y tenemos que, como dice la Biblia, poner en el corazón, el que vive ante esta situación, tiene que pensar que algún día todos vamos a morir. ¿Pero en qué condiciones? ¿Podremos decir en el lecho de muerte el día antes lo que decía Hugo? No soy renegado de nada. Yo escuchaba, pero uno mira hacia atrás su historia, quedó huérfano a los 10 años, fue a vivir a uno de los peores barrios en Resistencia en cuanto a seguridad. Y sin embargo, él decía que Dios lo acompañó, que él aún de eso no renegaba. Todo perfecto para mí. Cáncer terminal. Y él dice, todo perfecto para mí. Él me decía, tengo
Una buena esposa me acompañó toda la vida. Luchó codo a codo. Fue mi fortaleza. Y tengo los hijos obedientes, respetuosos, que me honran como hijos. Y es lo que vale. Todo perfecto para mí, doy gracias a Dios. Dios dijo que un día íbamos a hacer una fecha y un día íbamos a morir, y en esta fecha me toca a mí. ¿Será que nosotros los que vimos este video, podremos decir lo mismo en aquel día que nos toque, que no sabemos cuándo, pero algún día va a ser? ¿No puedo pedir nada más de Dios? Y uno diría, yo le pediría que me sane. No, él estaba resignado a la voluntad de Dios. Por eso, ninguno de nosotros puede juzgar a nadie, ni al que creamos más santo, ni a nadie, porque solo Dios en su potestad sabe quién es salvo y quién no. Pero para eso tenemos que creer y confiar en Dios en todo momento. Dice la palabra que si creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nos va bien y cuando nos va mal, nos ayuda a bien. ¿Qué enseñanza queda para cada uno de nosotros? ¿Qué reflexión? En un mundo donde los valores se miden según la satisfacción, nosotros encontramos una persona que sufriendo nos muestra su confianza en Dios.